El lenguaje positivo no solo cambia la forma en que nos comunicamos, sino también la manera en que pensamos y cómo comprendemos la vida. Amigas y amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que significan las frases positivas versus las frases asesinas. Así pues, si nosotros queremos tener éxito, desempeñarnos con excelencia o ser excepcionales en nuestra vida personal y profesional, debemos de trabajar en 3 niveles fundamentales. El primero es el lenguaje, el segundo es la mentalidad y el tercero y más importante es la conciencia. No obstante, el día de hoy solamente abordaré el primero. Vamos a hablar del lenguaje. Y esto puede ser una pequeña aportación para la transformación personal inicialmente, la transformación organizacional y el cambio social, ¿por qué no? Teniendo ya más alcance, expandiendo nuestra onda de influencia para que se dé un cambio social. Una premisa fundamental en la comunicación es que es imposible no comunicar. Con nuestra sola presencia, en donde estemos, ya estamos comunicando. Nuestro lenguaje verbal dice mucho y nuestro lenguaje corporal dice más. Hay personas con carisma que pueden influir de manera importante en los entornos en donde se encuentran porque tienen a lo mejor algún mayor magnetismo personal, pero todos y cada uno de nosotros en una mayor o menor proporción estamos influyendo en el ambiente en el que nos desenvolvemos. Empecemos entonces con el ser, con el individuo. Partamos de un principio. Todos tenemos la capacidad de influir positivamente en nosotros mismos para identificar y afirmar nuestras cualidades y aptitudes. Y aquí viene a colación pues la técnica de las afirmaciones positivas. Son mensajes que propician el reforzamiento de actitudes y conductas que favorecen nuestro desempeño, nuestro desarrollo. No obstante pues con frecuencia estamos influenciados con los mensajes que recibimos de los demás en la vida cotidiana. Desafortunadamente tales mensajes son en gran medida negativos, producto de sentimientos de envidia en vez de ser positivos y que alimenten nuestra autoestima. Aún así, nosotros contamos con el recurso de las afirmaciones. La persona a la que más le hablamos durante el día es a nosotros mismos. Entonces, permitamos que nuestro diálogo interno sea de éxito y que aporte resultados saludables. Las afirmaciones son una técnica poderosa con la que podemos reemplazar un lenguaje anterior negativo por uno positivo. Pero para esto necesitamos estar conscientes de ello. Así, una afirmación es una expresión fuerte y positiva de que algo es ya una realidad, aunque no lo sea. El mensaje debe dirigirse directamente a la mente inconsciente con el fin de formar hábitos de pensamiento positivo. Vamos a ver algunos lineamientos generales para la estructuración y uso de las afirmaciones de manera creativa y exitosa. Estas afirmaciones deben estar formuladas de manera positiva, en tiempo presente y en forma clara y sencilla. También deben responder a las necesidades e intereses de cada persona y que le hagan sentir bien. Muy importante, como es una reprogramación de la mente, debemos repetir esas afirmaciones, asumirlas con convicción, incluso tratar de memorizarlas, con el fin pues de reestructurar nuestro sistema de creencias y valores. Vamos a ver algunos ejemplos de afirmaciones. Yo puedo realizar mis acciones con excelencia. Si nos repetimos esto, nuestro inconsciente lo registra y entonces nosotros en nuestro desempeño vamos a tratar o vamos a hacerlo de esa manera. Yo soy un ser creativo, estoy abierto a nuevas ideas y hábitos de vida, disfruto desarrollando nuevas habilidades y talentos, escucho y respeto los sentimientos de los demás, es decir, soy asertivo, mantengo un equilibrio entre mi trabajo y mi familia. Me concentro en los aspectos positivos en cuanto a mis relaciones interpersonales. Veo lo bueno, lo mejor de las personas. Y yo puedo ser mejor cada día. Son algunos ejemplos de frases positivas. Suele suceder que nosotros inconscientemente permitimos que otros nos etiqueten, que refuercen actitudes y conductas inadecuadas y puede ser que esto determine el comportamiento de alguien. Por ejemplo, cuando nosotros decimos ella es tímida y entonces todos empezamos a percibirla como una persona tímida, la estamos etiquetando y por lo tanto reforzando esas actitudes y conductas en ella. O él es desconsiderado con los demás, aquella persona es conflictiva, ni te acerques. Todo eso va etiquetando a las personas de modo que el colectivo tiene una influencia a veces incluso determinante. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Actuar sin prejuicios. Necesitamos darnos la oportunidad de conocer a las personas y
y en la medida en la que nosotros los vayamos conociendo, nos vamos haciendo una imagen, una idea de quiénes son. Entonces podemos asumir el dicho de por sus frutos los conoceréis. Evitar pues que a veces lo que nos digan de los demás nos lleven a una etiqueta que puede ser, con frecuencia porque me ha pasado, puede ser incorrecta. Entonces necesitamos empezar de cero con la gente y vamos construyendo su imagen dependiendo de sus actitudes y conductas. Aunque nosotros centremos nuestra atención en los aspectos positivos, también es importante reconocer que tenemos una sombra, una parte por ahí que no podemos ver, un lado oscuro de nuestra personalidad, y esta se convierte en un área de oportunidad porque al dilucidar su contenido de la sombra es posible canalizar su energía de manera positiva. Las afirmaciones también se pueden diseñar en párrafos. Bueno, esto ya lo he hecho yo en los talleres que realizo, y entonces nosotros no quedarnos solamente en frases afirmativas, sino en párrafos y en lecturas que de alguna manera vayan afirmando todo aquello que consideramos positivo y constructivo para nuestra personalidad. Por ejemplo, yo he nacido con el don de la creatividad y uno de sus componentes fundamentales es la imaginación, la cual no tiene límites. El proceso que vivo al realizar una obra creativa es similar al de los escultores. Imaginan lo que hay dentro de un trozo de mármol y luego eliminan lo que les sobra, dejando la esencia. Soy creativo cuando pongo en práctica nuevas ideas, nuevas formas de hacer mi trabajo, busco nuevos procedimientos y evito a toda costa la monotonía que me lleve al aburrimiento, y desarrollo mi creatividad cuando experimento las 4 etapas que contiene el proceso creativo: preparación, incubación, iluminación y verificación, que es todo el proceso creativo. De ahí entonces la importancia de leer y de asimilar la información, porque cuando nosotros somos creativos echamos mano del banco de información que tenemos. Una persona sin referentes va a ser poco creativo. Una persona con un gran abanico de referencias, de lecturas, de haber leído biografías, de haber leído diferentes temáticas, va a tener de dónde echar mano y poder armar algún concepto, algún proyecto creativo. Necesitamos también fomentar la comunicación asertiva y apropiada con nosotros mismos y también con los demás, aludiendo a la afirmación y no a la negación, expresando lo que pensamos, sentimos y queremos. Necesitamos autoafirmarnos, automotivarnos, autoayudarnos, porque muy pocos te alentarán a hacerlo. Dicen que la envidia tiene el sueño muy ligero y entonces la gente no te va a echar porras, pero nosotros en lo individual, con nuestro diálogo interno, sí podemos estarnos automotivando. Las afirmaciones positivas mejoran nuestra autoestima y por lo tanto nosotros podemos lograr las metas que nos propongamos, porque también nos podemos dar cuenta que cuando tenemos una autoestima baja nos cuesta trabajo establecer metas altas, o también caemos en ese arquetipo del saboteador que decía Carl Jung. Uno de sus principales arquetipos era ese del saboteador, en el que nos bloqueamos nuestros propios proyectos y planes, o lo que ahora le llaman el síndrome del impostor. Tú mismo te vas saboteando. Así pues, las afirmaciones son efectivas cuando nosotros las repetimos constantemente. Incluso habría que escribirlas, habría que memorizarlas para tener un mejor resultado. Y esto va a iniciar un proceso de años de emplear hábitos negativos de pensamiento. Vamos a cambiarlos por hábitos positivos de pensamiento. Por eso es importante utilizar palabras estimulantes positivas. Pronto te darás cuenta que estas afirmaciones incluyen de manera importante el cambio de la actitud, el lenguaje, el comportamiento, lo cual te ayudará a lograr vivir mejor, tener una mejor relación con los demás, estar en armonía. Por otra parte, tenemos la influencia de los mensajes del exterior mediante el lenguaje de otras personas. Su influencia es positiva cuando reconocen y apoyan nuestra labor e ideas, alientan nuestros proyectos, o bien de manera sincera y con una actitud desprovista de prejuicios, nos muestran otra perspectiva acerca de nuestras ideas, nos retroalimentan, nos ayudan a mejorar nuestros procesos. Por el contrario, influyen negativamente cuando dudan de nuestras capacidades o no están de acuerdo con nuestra forma de pensar o de actuar, y lo manifiestan por medio de sus actitudes, palabras o frases de manera inadecuada. Y bien, entonces aquí aparecen las frases asesinas. Las frases asesinas son aquellas que influyen negativamente en nuestra personalidad, son aquellas que literalmente matan nuestro entusiasmo y obstaculizan nuestra creatividad para hacer
nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos conceptos, pero esto solo si nosotros lo permitimos. Vamos a ver algunos ejemplos de estas frases asesinas que también se abordan en los talleres, se analiza, se reflexiona y pues bueno, esto nos permite estar conscientes de poder actuar de manera adecuada cuando se aparecen estas frases en nuestros ambientes de trabajo. La primera dice: siempre lo has hecho así, ahora ¿por qué cambiar? Cuando nosotros queremos innovar en las organizaciones, aparecen este tipo de personas que quieren que todo permanezca de la misma manera. Otra de ellas dice: en teoría está muy bien, pero es difícil ponerlo en la práctica. El pero, ustedes saben que borra todo lo anterior, entonces seguimos sin actuar. Si fuera tan buena tu idea, otro ya la hubiera implantado. No tengo la capacidad para proponer. No creo que tengas el tiempo suficiente. Podrás hacerlo, pero no tienes el tiempo, así es que calma. También tenemos esta otra que dice: ese nuevo proceso te va a costar más trabajo. Ni lo intentes. No te va a funcionar si utilizas ese nuevo enfoque, es decir, deteniendo siempre la iniciativa y el entusiasmo de los demás. Y por último, no creo que lo que haces sea tan importante para la institución, es decir, minimizan tu capacidad de aportar algo valioso para la organización en la que trabajas. Pero entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes, nos damos cuenta de que todas estas frases asesinas lo único que intentan es detenernos, obstaculizarnos. De nosotros depende entonces poner una barrera que no permita que estas frases influyan negativamente en nuestra personalidad. Para ello es necesario que nuestras convicciones sean más fuertes que las intenciones negativas de los demás. Necesitamos tener carácter. Y entonces, en un momento determinado, hacernos ciegos, sordos y mudos y seguir trabajando como los caballos que tienen aquí sus orejeras y van viendo hacia la meta que persiguen, sin voltear a ver a los demás. Nosotros tenemos el total control de nuestro diálogo interno, de lo que podemos decirnos, de echarnos porras a sí mismos, y no tenemos el control de lo que los demás nos digan. No obstante, sí podemos desviar esas malas intenciones o esas intenciones que no son sanas con frecuencia, ¿no? Las afirmaciones son el alimento para nuestra autoestima y a veces en esa medida también los demás nos empiezan a percibir de una mejor manera. Amigas y amigos, en suma, las frases positivas están en nuestro control y las frases asesinas dependen de la intención de los demás. No obstante, también nosotros podemos desviar esas intenciones hacia un sitio en donde no nos provoquen ningún problema. Las afirmaciones contribuyen a un cambio de mentalidad y son los insumos para cambiar de actitud y de comportamiento. La técnica de las afirmaciones es instrumental, definitivamente, porque consiste en reprogramar la mente. No obstante, la esencia de nuestro ser se encuentra en la conciencia. Pues hasta aquí este tema interesante, sencillo, de fácil aplicación, como son las afirmaciones positivas versus las frases asesinas. Nos vemos en la próxima.